capítulo 4, versículo 15, nos habla acerca de eso, del crecimiento espiritual. Y un elemento, yo creo que no es la cita, pero sí, no. Se imaginan, ¿verdad? Porque uno está un poco... Efesios, pero el versículo, capítulo 4, pero el versículo número 14 y 15. Vamos a leerlo juntos. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Aquí vamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo 14 señala algo que espero que todos estemos atentos, no a mí, sino a lo que el Señor dice en su palabra y a lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Cuáles son los peligros de la falta de crecimiento espiritual? Los peligros de la falta de crecimiento espiritual, de eso estaremos hablando en esta mañana. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que tú nos das de ser hijos tuyos. Un privilegio, Señor, que nunca jamás llegaremos a entender en su totalidad hasta que lleguemos al cielo, pero que tú quieres ir revelando mientras estamos aquí en la tierra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu nos esté ministrando de una manera personal aquellas áreas de nuestra vida espiritual donde nosotros necesitamos desarrollar el crecimiento espiritual, lo que necesitamos hacer para cada día crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. Señor, es una obra que solo tú puedes hacer porque tú eres el que nos ha salvado. Es una obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer porque Él mora en nosotros. Es una obra que solo tu palabra puede hacer porque ella es viva y eficaz y penetra en todas las áreas de nuestro ser. Así que yo te pido que tú tomes control absoluto y especial de tu siervo en esta mañana para que tu glorioso y santo Espíritu sea el que tome control de cada palabra, expresión, cada explicación de tu verdad, cada ilustración de tu verdad y la aplicación a ella. Y que si hay algún alma que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esta sea el día de su salvación, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una persona con anemia es una persona físicamente, es una persona muy vulnerable a las enfermedades. El cuerpo humano necesita una alimentación permanente, creciente y constante para fortalecernos interiormente y que no estemos anémicos, porque nos quita la fuerza, nos quita la vitalidad. Hay muchas cosas que nos quita la falta de alimento. De igual manera, hermanos, la falta de alimento espiritual va creando en nosotros una debilidad que uno lo que puede decir, bueno, es que yo no conozco tanto de la palabra como conoce aquel, o yo no tengo tantos años en el Señor como tiene el otro, o yo no tengo esto. Uno se comienza a comparar con otros y uno dice, bueno, es cierto que no puedo citar versículos de la Biblia, es cierto que no puedo leer la Biblia completa, nunca la he leído completa, es cierto que si me hablan de algunas cosas, quizás yo no las sé. Yo pienso que eso es mi problema. Pero realmente, hermanos, no es eso. La falta de crecimiento espiritual tiene peligros terribles sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo. Tiene peligros terribles sobre todo en nuestras vidas. Muchos peligros. Peligros que le van a arrojar a usted de una manera u otra a cosas inimaginables. Asuntos que usted prácticamente, yo diría, nunca
pensaría comprender y entender y saber y definir en su vida. Por lo tanto, necesitamos, por la gracia de Dios, crecer espiritualmente ya que somos cristianos. Es una demanda y es una obligación para el bien de nosotros. No para satisfacer a nadie, es por el bien de nosotros, porque hay demasiado peligros que usted y yo no queremos para nuestra vida espiritual. Recuerden, hermanos, que usted y yo estamos en Cristo. Amén. Si una persona está en Cristo, está bien. Ya está cimentado en la roca. Su vida está anclada. Es un fundamento firme, no cuestionable por nadie en el mundo. La mejor manera de usted decirle a alguien, si no le gusta decirle que es cristiano, evangélico, lo que sea, usted solamente tiene que decirle: yo estoy en Cristo. Yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Nadie le va a cuestionar eso. Ahora, el problema está, ¿cómo es que la mayoría de las personas miran la obra, la persona y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Ahí sí hay diferencia, y por eso es que su alma, si no crece espiritualmente, usted se encuentra en peligros que hay mucha gente hoy en día sufriendo por ellos. Muchas personas sufriendo por ellos, porque se dejan arrastrar. Es fácil arrastrarlos, llevarlos. Cuando recién yo comenzaba mi ministerio, bueno, un par de años antes, un grupo de cristianos fueron sacados de una congregación por un hombre. Y este hombre formó una secta con la Biblia, porque la mayoría de las sectas, todas, la Biblia. Y este hombre formó ese grupo, formó esa secta, le comenzó a enseñar. Estaban en una iglesia evangélica de fundamento bíblico. No sé cuál era, pero así sé. Así que él comenzó a sacar a estos grupos de hermanos de la iglesia y al final logró sacarlos y llevarlos fuera. Y formaron un grupo que por las características que tenía se convirtió en una secta. Pero después él logró sacarlo de Estados Unidos y llevarlo a Sudamérica. Una ciudad que se llama, un país que se llama Guyana, y se los llevó para Guyana. Y allá en Guyana ellos comenzaron a desarrollarse ahí, pero parece que comenzó él a demandarles asuntos, y comenzó la prensa y todo el mundo, y llegó un momento que, quizás acosado por todo lo que estaba pasando, entonces él llegó a un acuerdo con todos ellos, y más de 900 personas se envenenaron y se murieron en nombre de Dios y en nombre de esa persona, por dejar el fundamento de la verdad e irse detrás de eso. Una señora un día, años atrás, vino donde mí. No era de la iglesia, pero ya la conocíamos porque un familiar de ella asistía a nuestra iglesia en esa época. Y vino donde mí, dueña de una ferretería cercana por aquí que ya no existe, que quebró la ferretería. Pero ella estaba en un grupo evangélico. No era unas sectas, pero es un grupo evangélico que todavía existe, iglesia, pero de esos que, un artículo que salió en el periódico New York Times, que sale los domingos en nuestro país, ese artículo los llamaba a esos grupos, especialmente a esos grupos brasileños, como ese asunto de Pare de Sufrir, le llaman carteristas espirituales. Así le tituló un incrédulo mirando la manera en que ellos le sacaban el dinero a la gente. Y este hombre se metió en esa línea. Y ella un día vino donde mí y me dijo: yo no voy a volver a la iglesia, pastor. Ese señor se cree que yo me gano el dinero vendiendo drogas o haciendo algo malo, porque cada vez manda a su gente para que le mande 100,000 pesos, 1,000,000 o 500,000 pesos. Así era. Ella vino gritando donde mí por eso. Y estaba leyendo un libro escrito por un brasileño. Y ellos dicen que en Brasil hay 3 clases que están muy completamente desprestigiadas: los políticos, los policías y los pastores. Por la manera que, sobre todo en Brasil, estas sectas o estos grupos utilizan el famoso ese evangelio de la prosperidad para sacarle el dinero a las personas. Gente que ha perdido sus joyas, que ha perdido su casa. Yo he oído personas que han perdido su casa. Y usted dirá: pastor, pero es que cuando usted no crece espiritualmente, usted no sabe los peligros. Pero no solamente peligros
económicos, también peligros sexuales, peligros doctrinales, peligros físicos, peligros de salud. Usted no se imagina cuando usted sale de la verdad o no crece espiritualmente, puede ser movido, arrastrado, convencido por gente que no le va a guiar a usted a Cristo, sino que le va a sacar del fundamento de Cristo. Y hermanos, eso pasa con creyentes de congregaciones así como la nuestra o cualquiera, donde constantemente, cada domingo en la mañana, domingo en la noche, cada miércoles y los demás cultos, siempre le estamos enseñando la verdad para que usted crezca espiritualmente y para que usted tenga fortaleza y no se deje mover. Porque lo que encontramos aquí es, en algunos pasajes que vamos a mirar, 4 peligros que vienen para personas que no crecen espiritualmente. 4 peligros graves que la Biblia nos enseña y que nos pueden dañar. Mire el primero, está aquí en el libro de Efesios, el capítulo número 14, capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me gustaría como que usted quería ponerlo en la pantalla mientras se lo estaba diciendo, para que usted se lo fije en su mente. ¿Cuáles son esos 4 grandes peligros? Peligro número 1, personas que no crecen, inestabilidad espiritual. Inestabilidad espiritual. El Señor dice que Él puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. A fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto, a la medida y estatura de Cristo. Dice, esa es la razón por la que existe la enseñanza y la predicación de la iglesia y la ayuda que damos los siervos de Dios. Y luego que le dice que es hasta que lleguen a esa medida, entonces le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas palabras aquí que al leerla le dicen cosas malas y negativas a usted y a mí. Dice que son personas, son estratagemas, o sea, técnicas y tácticas muy bien elaboradas. También dice la Biblia que son astutos, o sea, que tienen una personalidad muchas veces muy carismática. Y dice la palabra de Dios, otra palabra es la palabra artimañas, que usted sabe cuáles son las artimañas. Las artimañas tienen mucho que ver con asuntos erróneos que se sacan de verdades correctas. Alguien decía que antes en la vida estaba dividida entre error y verdad. Y dice que ahora no se divide el mundo entre error y verdad, sino entre verdad y casi verdad. Que así es como está todo, ¿verdad? Entre error y casi verdad. ¿Y qué significa casi verdad? Bueno, cuando de una manera u otra la gente sale de la verdad, busca una manera de enredar a la gente supuestamente con la verdad para que fuera tan parecido a la verdad que los mueva más fácilmente al error. Todo eso, dice la Biblia, que hay gente sentada preparándose espiritualmente para dañarle. Pero dice la palabra clave aquí es que Dios no quiere, esa gente no van a tener ninguna fuerza en ninguno de nosotros, ni a través de sus programas de televisión, porque son la gente que tienen recursos. Gente a veces me dice, pastor, ¿y por qué usted no tiene un programa de televisión? Bueno, es que para tener un programa de televisión tenemos nosotros que decirle, hermanos, ustedes están obligados por el reino de Dios y por lo bien a buscar cada uno 5,000 pesos todos los meses, porque si no Dios no le va a mandar bendiciones. Tienen que sembrar, tienen que hacer esto, y aunque usted tiene que pagar la tarjeta de crédito, no se importe, deje de pagarla y dé el dinero para el programa de televisión que Dios le va a mandar por otro sitio. Y cuando usted viene donde el pastor y le dice, pastor, yo di el dinero de pagar la casa para el programa y mire, me están llamando del banco y Dios no me ha dado. Bueno, mijo, vamos a orar. Y lo dejan ahí, allá usted. Y usted no sabe la presión que le hacen para ellos lograr eso. Y al final tienen que mentir y hacer muchas cosas para que usted lo tenga. Esas son la gente que tienen esos
programas que tienen canales, muchos de ellos. Nosotros creemos, hermanos, en ir por las casas a llevar el evangelio desde los púlpitos. Y si hay un programa de radio como tenemos, que Dios nos ha provisto, amén, porque puede llegar a muchas personas que no tienen acceso a la televisión o al cable o lo que fuese. Pero hay muchas cosas que no tenemos, es precisamente por eso, por hacer las cosas bien. Pero eso no quita que Dios en su gracia no provea y no nos dé y no nos ayude a hacer su obra. Y lo importante, hermanos, es no el medio que utilicemos para hacer su obra, sino que hagamos la obra de Dios y Dios haga la suya. Y dice aquí, Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, porque son las personas a quienes estas personas engañan. ¿Qué significa fluctuante? Póngale atención a esta palabra. Como siempre le decimos, el sentido de una palabra nos la da el diccionario, pero el idioma que fue escrito la Biblia, que fue el griego, nos ayuda mucho porque usas palabras con definiciones muy específicas. Dice que fluctuante es una persona fácil de influenciar por el desconocimiento de la verdad. Fácil de influenciar por el desconocimiento de la verdad. Y es la misma palabra griega que se utiliza para las olas del mar. Se ve que dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento. Cuando pasó Erika, que se ve que fue una dama porque pasó como muy tranquila, pasó bien. David no fue así, George no fue así, nosotros los hombres somos más. San Zenón no fue así, pero cuando pasan estas, se ve que son damas porque lo que dejan es mucha agua, porque a las damas les gusta mucho llorar. Eso que gracias a Dios que nos dejó agua, que era exactamente sus lágrimas, las necesitábamos, las lágrimas de Erika. Pero sale en el periódico, ¿verdad? Como el viento levanta las ondas del mar. Y dice la Biblia que si un creyente no crece, va a ser un niño. Siempre se utiliza la palabra niños fluctuantes, fácilmente de ser influenciado por desconocer la verdad. Y hablando, usando esa misma expresión, esa misma palabra, el Señor la sigue usando en otros pasajes de la Biblia, siempre dentro del mismo contexto de esto de engaños por asuntos doctrinales o por asuntos bíblicos. Dice un pasaje de la Biblia, en 2 de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por la causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Dice la palabra de Dios, vendrán estas personas que van a introducir enseñanzas que la Biblia llama doctrinas, pero vendrán encubiertamente. Un autor de un libro dice que el sentido de encubiertamente es que entran por la puerta de atrás, no entran por la puerta de adelante. Entran por la puerta de atrás. Y dice la Biblia, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Que una congregación logre tener 900 personas, hay que trabajar mucho. Pero este señor Jim Jones tenía más de 900 personas, porque para muchas personas se le hace fácil seguir estos engaños. Y dice también Pedro, hablando de estos líderes, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, estos falsos. Y luego dice, seducen a las almas inconstantes. Esos cristianos que son inconstantes, como dice Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día lee la Biblia, pero otro día, que yo no siento ánimo. Hoy, no me siento con ánimo de ir a la iglesia. ¿Usted sabe la cantidad de gente que está hoy en su casa que no vino a la iglesia solamente porque yo no tengo ánimo de ir a la iglesia? Y el domingo que viene alista a toda la familia, no, para la iglesia, dice la mamá o el papá, vámonos. Papi, y entonces, mami, ¿qué pasó? No, hoy hay que ir a la iglesia. El domingo que viene, bueno,
el otro. Y así mismo es con, hoy me levanté, como que no tengo deseo de arrodillarme y orar o de sentarme a leer la Biblia. Tienen ese doble ánimo. Pero la persona que no es un niño, que no es inconstante, nosotros, nuestros hijos, tenemos que irlo a levantar para que se cambien. Estaba en la casa de Pedro en estos días, tempranito, fui a llevarle algo y ahí estaban batallando con la niña, la más chiquita, para que no quería levantarse. Y después que se levantó, entonces la ropa, no quería ponerse la ropa para ir al colegio. Y yo llegué y en ese instante Pedro me dice, papi, toma, aquí está la ropa de la niña, vete con abuelo, vete con abuelo. Y entonces ya se fue conmigo, muy contenta, yo la abracé, la senté. Pero Camil no fue así. Ella no, hay que decirle eso, se levanta y lo hace. Y esa es la misma comparación con cristianos. Esos cristianos que hay que estar cargándolo, animándolo, añoñándolo. Esos cristianos que hay que estar convenciéndolo para que hagan las cosas, siguen siendo niños fluctuantes. Siguen siendo, como dice Pedro, personas inconstantes. Y la Biblia dice que el que es inconstante, el que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué pasó? Ese trabajo estaba muy bueno. Ese trabajo tú me dijiste que era el que Dios te había enviado. No, yo creo que voy a renunciar, ya no me gusta. Y nunca logro una meta. Sale del camino para acá, encontró una oportunidad para acá, ahora vio otro allí en el trabajo para acá, esto sucede por acá. Y siempre está así. Le pasan los años, llegan a tener 50, 60 años y no pueden exhibir nada que tienen en la mano porque son inconstantes. Porque cuando uno es inconstante espiritualmente, lo es en todo. Porque el ser constante espiritualmente disciplina la vida de uno en todo. La disciplina en todo. Usted no se imagina lo bueno que es ser un buen cristiano, un cristiano dedicado a crecer, porque eso disciplina la vida entera. Usted aprendió a decirle a Dios que le ama, Dios te amo con todo mi corazón, y usted tiene esa devoción hacia Dios de decirle que le ama y que usted está gozoso con el Señor. Créame que cuando usted aprenda en una charla que tiene que decirle a su esposa que la ama o a su esposo, usted no va a dejar nunca de decírselo, o a sus hijos, porque eso ayuda. Y entiende, hermanos, si usted está creciendo, no solamente sabiendo, sino creciendo, porque hay demasiados cristianos sabiendo, pero no creciendo. Tenemos que aprender a crecer espiritualmente, porque el crecer produce cambios. La mejor definición de crecimiento es cambios. Cambios. El crecer produce cambios. Y ese crecer no lo produce esos cambios forzosos, sino que uno voluntariamente lo hace. No, esto es lo que me conviene. No, esto es. No, olvídate. Y esa persona se va por ahí, y tú puedes contar con esas personas. La lealtad, la solidaridad, la fidelidad. Todo tiene que ver, hermanos, todo tiene que ver con eso, con que uno no sea inconstante, porque la inestabilidad espiritual te hace presa de cualquier cosa mala. Y tú y yo nos hacemos una pregunta: ¿cómo podemos nosotros no ser inestables espiritualmente? Acompáñeme a Hebreos, el capítulo 10. Acompáñeme a Hebreos, el capítulo 10, versículo 23. Recuérdense que el Señor nos dice nuestros males, pero el Señor siempre nos dice la cura a nuestros males. Siempre nos da la cura a nuestros males. Hebreos, el capítulo 10, versículo 23. ¿Lo tienen? Léanlo conmigo. Aquí vamos. Mantengamos. Allí dice en Efesios, para que no seáis niños fluctuantes. Y aquí dice, mantengámonos firmes como sin fluctuar. Así que cuando un creyente se dedica a la firmeza espiritual, a pararse, la firmeza significa a pararse sólido en entender la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida.
El Señor Jesucristo dijo, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa como sobre la roca. Vinieron ríos y el mar dio con ímpetu por aquella casa. ¿Qué pasó? No se cayó, porque estaba sobre la roca. Pero aquel que edifica en su propio terreno o en terreno malo en su vida, dice la Biblia, es el que no toma en cuenta a Dios ni su palabra en su vida, en edificar su vida, en construir su vida. Si usted no toma en cuenta al Señor en su vida diaria, cuando usted está en su casa, cuando está en el trabajo, cuando está en la calle, si usted no toma en cuenta a Dios, si usted no va a ser un buen cristiano, no va a tener la bendición de Dios, y el maligno le va a crear una. El maligno le va a abrir una de la que usted probablemente no se va a levantar jamás. Estaba pensando, sabe, todos los casos que nosotros los pastores manejamos, pero estaba pensando de alguien que conozco hace, no sé, más de 10 años. Había hecho sus cosas incorrectas, pero hizo una. Y esa le ha costado, yo no sé, ¿qué más eso le va a costar? Y después usted dice, bueno, pastor, yo soy cristiano y yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo he hecho algo malo y yo voy a pedirle a Dios que me perdone. Y mire, yo se lo juro a Dios que jamás yo voy a volver a hacer eso. Que jamás me voy a envolver en eso. Que jamás voy a poner en práctica eso. No hay problema. ¿Usted cree que Dios a una persona que haya cometido cualquier pecado y se arrepiente de todo corazón, Él lo perdona? Sí, Él lo perdona. Pero oiga lo que escribió un autor. Hay muchas personas sufriendo por pecados perdonados. Dios te lo perdonó, pero las consecuencias no te las va a quitar. Hay mucha gente sufriendo por pecados perdonados. Porque aunque el Señor nos perdona, las consecuencias de ellos, Él no nos las quita. Jamás. A David le dijo, no vas a morir, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Dios no nos quita las consecuencias. Y lo peor, hermanos, es que si usted vive solo en la tierra, quizás tiene que vivir en un campito solo, con un ermitaño donde no viva con nadie, para que los pecados suyo y mío no nos afecten a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a la iglesia y muchas veces también a la sociedad misma. Por eso dice la Biblia, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes y eso Dios nos va a ayudar. Mire otro aspecto más en que la falta de crecimiento espiritual nos va a afectar. Romanos, el capítulo 16. Primero les dije que produce inestabilidad espiritual. Mire lo segundo. Romanos, capítulo 16, versículo número 18. Yo voy a leer el 17 para que ustedes oigan el contexto y ustedes y yo leemos el 18. Dice Romanos 16, 17: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros... de la falta de crecimiento espiritual es ingenuidad espiritual. Nos volvemos personas ingenuas. Una traducción también de esta palabra ingenua significa simple. Una persona que no puede distinguir el mal y que es presa fácil del engaño. No tiene ese discernimiento. Y el contexto dice: los que causan división con respecto a la doctrina, a la verdad revelada por Dios. Siempre
como le hemos dicho en todo este estudio, el crecimiento espiritual es íntimamente relacionado. Es lo que lo produce, es cuando nosotros tomamos la verdad de Dios, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, nos alimentamos con él y lo ponemos en práctica. Y eso es el fundamento de nuestras vidas. Gente como José, la mujer de Potifar, tanto que le dijo y él le dice no. Y yo sospecho que era una mujer atractiva. Yo sospecho que era una mujer muy atractiva. Y él le dijo que no. Y ella todos los días lo presionaba y él decía que no. Cuando tú estás firme en Cristo, cualquiera que venga, sea de verdades espirituales o sea de pecado como fuera, tú te vas a mantener firmes porque tú no eres un cristiano ingenuo. Tú eres un cristiano que sabe lo que viene detrás de los pecados. A uno se le olvida, pero el cristiano que es ingenuo, que no es ingenuo, que ha crecido, él sabe lo que viene detrás. Él sabe lo que viene detrás. Él sabe lo que viene detrás, sabe. Dice no, José dijo no, yo sé lo que viene detrás. No importa cuánto tú insistas, mujer, yo sé lo que viene detrás. Yo sé lo que el pecado trae detrás. Yo sé. Él no anda solo. No anda solo. Esos momentitos, esos minutos de placer no andan solo. Estaba en Chicago y está hablando de un hombre de Dios, un siervo de Dios una tremenda iglesia, 10,000 personas. Estuve en esa iglesia. Ese hombre se enamoró de una adolescente de la iglesia, y convivió con ella y se enteraron en la iglesia de eso. Lo sacaron como debe ser, lo expulsaron, pero se enteró el FBI y el FBI se metió en el caso, lo juzgaron y le pusieron 10 años de cárcel. Porque se había metido con una menor y tuvo esas relaciones con ella. 10 años. Y yo allá en la iglesia le dije, los estudios dicen que una relación sexual dura de 4 a 11 minutos. Y póngale usted que él duró 5 minutos en eso. 6. Y yo le multipliqué 24 por 60 por 365 por 10. 5.256.000 minutos en la cárcel por 4. 5 millones de minutos, 256.000 en la cárcel por 4 minutos, 5 minutos. Esto no es un asunto si yo sé, porque él lo sabía. Pastor Amorose fue alumno de él y me dice, tanto que él nos hablaba acerca de eso. No es si tú lo sabes, es que si eso es una convicción en tu vida y tú has crecido al punto de decir, no, yo sé lo que viene detrás. Yo sé que van a venir 5.256.000 minutos de sufrimiento y de dolor, de desprestigio y de todo lo que viene de eso. Y todos los pecados tienen esas mismas consecuencias. El que es ingenuo es el que no sabe lo que viene detrás. El que es ingenuo es el que no discierne cuando vienen esos halagos, porque dice la palabra de Dios que con lisonjas. ¿Sabe lo que significa una lisonja? Un halago. Yo, pastor, me dice algunas hermanas, yo no sé qué voy a hacer porque mi marido, ese hombre ni besos ni abrazos le da a uno. Y a uno como mujer le hace falta eso. Uno le hace falta tener un marido que le dé un beso, un abrazo, que le diga que le ama. Yo le digo, es verdad. Pero esa mujer sale así y llega al trabajo y comienza un compañero de trabajo.
esperando que alguien le diga eso y esa persona poco a poco la va envolviendo, cae en el pecado. Yo he tenido que ayudar a personas así. El que es ingenuo es la persona que se deja llevar de esas lisonjas, de esas expresiones que usted sabe que están interesadas. Usted lo sabe. Estaba hablando con alguien recientemente, un hombre, y me dijo,